moto de 50 centímetros cúbicos que podía dejarte comiendo polvo? Así es, la Suzuki RK67. Imagínate, esta mini bestia en los años 60 iba tan rápido que parecía tener más motor del que cabía en ella. ¿Cómo es que una moto tan pequeña pudo hacerle frente a los grandes y hasta romper récords? Hoy te cuento cómo esta diminuta y ruidosa leyenda dejó su marca en la historia y por qué sigue siendo la niña mimada de los fanáticos de las dos ruedas. Para entender la leyenda de la RK67, tenemos que remontarnos a los años 60. En esa época, Suzuki estaba en plena misión de poner a Japón en el mapa del motociclismo mundial. Ya eran conocidos por sus motos de 2 tiempos, pero querían ir más allá. Su ambición: dominar el campeonato mundial de 50 centímetros cúbicos, una categoría donde el tamaño de los motores no era un obstáculo para la innovación y la velocidad. Básicamente, como dirían algunas cariñosas virtuales, el tamaño no importa. Imaginemos a los ingenieros de Suzuki. ¿Y si hacemos una moto tan rápida, tan precisa, que sea la pesadilla de todos los competidores? Y así, con una mezcla de genialidad y un toque de locura, nació la Suzuki RK67. En 1967, Suzuki presenta la RK67, un modelo que a primera vista parecía una moto normal, pero bajo su carenado escondía todo un arsenal. Con un motor de 50 centímetros cúbicos bicilíndrico y 2 tiempos, esta pequeña máquina revolucionó el concepto de las motos de competición. Pero lo más alucinante de la RK67 no era solo su motor, sino su caja de cambios, de 14 marchas. Sí, amigos, ni un camión lleva tantas marchas. ¿Por qué 14? Pues la RK67 tenía una zona de potencia máxima de solo 500 RPM. Los ingenieros de Suzuki sabían que, si querían aprovechar cada caballo de fuerza de esta moto, necesitaban una transmisión precisa que mantuviera el motor siempre en su punto dulce. Cada marcha estaba perfectamente calibrada para que la RK67 pudiera alcanzar su increíble velocidad máxima de 176 kilómetros. Imagínense ser el piloto y tener que cambiar de marcha cada pocos segundos. Era casi como tocar un piano a alta velocidad en medio de la pista. Vamos a hablar de números porque la RK67 no tiene nada de ordinaria. Con solo 50 centímetros cúbicos, este motor bicilíndrico alcanzaba las 17.500 RPM, y si lo exprimías más, podía llegar a casi 20.000, y generaba una potencia de 17,5 caballos. Estos valores son una locura para un motor de su tamaño. Para ponerlo en contexto, muchos coches de hoy en día ni siquiera rozan esas revoluciones. Y sí, en la pista sonaba como un enjambre de abejas furiosas. Ese zumbido se volvía música para los fans y una advertencia para los rivales. Aquí viene la RK67 y no está de buen humor. Era la combinación perfecta, ligero, potente y con un rango de revoluciones alucinante. Cada pieza de la RK67 estaba diseñada para aprovechar su pequeño motor al máximo, y pilotar la RK67 no era tarea fácil. Con solo 58 kilos en vacío, el piloto se montaba en un asiento minúsculo y tenía que inclinarse hacia adelante, con el depósito largo para mantener el centro de gravedad bajo. Las ruedas eran tan finas que parecían de bicicleta y los frenos, frenos de tambor, nada más. Eran tiempos donde la seguridad no era precisamente una prioridad. ¿Imaginas ir a 176 kilómetros sobre esta máquina y tener que frenar con tambor? Todo un ejercicio de valentía o locura. Pero lo que realmente complicaba el pilotaje eran las 14 marchas. Los pilotos tenían que cambiar de marcha constantemente para mantener la moto en su rango óptimo de potencia. Era una especie de ballet mecánico, un espectáculo en sí mismo que requería concentración total. En su debut en 1967, la RK67 dejó su huella en el campeonato mundial. Hans-Georg Anschied llevó a esta bestia a la victoria en la categoría de 50 centímetros cúbicos, dándole a Suzuki un título mundial y confirmando el dominio de esta máquina.
Pero no estaba solo. Sus compañeros Yoshimi Katayama y Stuart Graham también ayudaron a que Suzuki se hiciera con el campeonato de constructores. Era un equipo en su mejor momento, y la RK67 era su arma secreta. Con una tecnología tan avanzada, los rivales de Suzuki simplemente no podían competir. Lo impresionante de la RK67 era cómo cada componente, desde su motor de 2 cilindros hasta el chasis tubular y la aerodinámica, trabajaban en armonía. El motor, tan pequeño como una mano, escondía una potencia que parecía imposible. La RK67 fue un reflejo de la era dorada de la innovación en Japón. Mostró al mundo que no hacía falta un motor grande para ser rápido, solo se necesitaba un diseño perfecto y un equipo de ingenieros dedicados a crear algo extraordinario. Lamentablemente, a finales de los años 60, las regulaciones cambiaron. La FIM limitó el número de marchas en las motos de competición y la RK67, con su caja de cambios de 14 velocidades, no encajaba en las nuevas normas. Poco a poco, Suzuki tuvo que retirarla de las pistas. Pero aunque su tiempo fue breve, la RK67 ya había escrito su historia. Era una leyenda que, incluso fuera de la competición, continuó siendo recordada como una de las motos más innovadoras y avanzadas de su época. Hoy, la Suzuki RK67 sigue siendo una joya de colección y un símbolo de la ingeniería japonesa. Los fanáticos de las motos y los coleccionistas ven en ella una obra maestra, un hito en la historia del motociclismo. Esta pequeña moto de 50 centímetros cúbicos se convirtió en algo mucho más grande, un ícono que demuestra que a veces los grandes avances vienen en paquetes pequeños. La Suzuki RK67 no solo fue una innovación de su tiempo, sino que de alguna forma ayudó a moldear el futuro de las motos. La idea de crear motores pequeños y altamente eficientes se convirtió en una filosofía en la industria japonesa, y todavía podemos ver su influencia en modelos modernos que apuestan por la eficiencia sin sacrificar el rendimiento. Y es que la RK67 es un recordatorio de que en la ingeniería a veces es mejor maximizar lo que tienes que seguir añadiendo tamaño y peso. Suzuki demostró que la tecnología puede llevarte lejos si está bien aplicada, y la RK67 lo hizo a 176 kilómetros. Así que ahí lo tienen, amigos, la increíble historia de la Suzuki RK67. Una moto que, con tan solo 50 centímetros cúbicos y 14 marchas, revolucionó el motociclismo, dominó las pistas, asombró a sus rivales y dejó una huella en el mundo de las motos que aún hoy sigue viva en la memoria de los fanáticos. Porque vamos, una moto de 50 centímetros cúbicos con 14 marchas y 17.500 RPM. Eso no es una moto cualquiera, es una leyenda. La RK67 demostró que a veces las grandes historias vienen en frascos pequeños, muy pequeños, tan pequeños que podrían caber en tu mano. Y si quieres ver otra joya loca del motociclismo, una moto con 4 cilindros en forma de cuadrado, que también se llevó todas en las pistas. Dale clic a este video. Vamos, haz clic, nos vemos ahí.